Empieza la grabación para las personas que no se puedan conectar. Después la podremos tener a la mano. Hubo un cambio de administración, tuvimos un problema técnico, por eso tenemos pocos conectados, pero se le dará difusión a la plática, estimado Roberto. Bueno, pues muchas gracias. Si quieren, damos inicio. La plática del día de hoy va a versar sobre lo que tiene que ver sobre el tema de declaración anual de personas morales. Se trata de una plática general y bueno, lo que vamos a ver está dirigido a personas que tienen a su cargo pues empresas y que en muchas ocasiones no son las personas que directamente hacen la declaración. No se trata de un taller, se trata simplemente de una visión general que les permita tener una idea muy clara de lo que es la declaración anual y los principales aspectos que hay que cuidar cuando tiene uno la responsabilidad de una organización, de una persona moral. Y bueno, si me permiten, les voy a compartir lo que es la presentación de lo que es la presentación referente al tema. Bien, cualquier tema de que no lo puedan ustedes ver, por favor, indíquenmelo. La intención, y bueno, esta declaración anual 2021, como todos los años, ha presentado diversos problemas en lo que se refiere a la carga. La razón básicamente es porque la autoridad está realizando cambios en materia de lo que es los campos que tradicionalmente habíamos llenado en una declaración anual. Y esto lo que ha hecho es que los contribuyentes tengamos problemas porque está validando el SAT algunos de los campos, como es el caso de las pérdidas fiscales anteriores, de los coeficientes de utilidad, que anteriormente se capturaban sobre una plataforma que los consideraba como texto y no como número. Entonces, en muchas ocasiones, la autoridad a veces realiza cambios sin tomar en cuenta pues, algunos de los principales problemas operativos que tienen las personas cuando acuden a un portal, en este caso el del SAT. Y lo que ha sucedido es que al querer presentar la declaración, se topan con que hay campos que no pueden llenar. Y la razón básicamente, que es el caso al que me he referido anteriormente, en el caso de las pérdidas fiscales anteriores y los coeficientes de utilidad, presentan que se tratan ya de campos que no son de texto, son campos que deben de ser llenados como campos numéricos. Y esto significa que hay que presentar declaraciones complementarias de años anteriores. Del año pasado surgió el mismo problema. Y bueno, lo que vamos a ver y lo que vamos a comentar aquí son los aspectos generales que tienen que ver con una declaración. Habíamos comentado ya algunos en diciembre pasado para quienes tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en la plática que di de cierre fiscal, y aunque hay algunos temas que vamos a repasar, pues básicamente este está encaminado a lo que es la presentación de la declaración anual y los documentos que tenemos que tener de nuestra contabilidad y que van a llevar a la construcción de lo que conocemos como la declaración anual. Y básicamente estos son los 6 puntos que hay que, desde mi punto de vista, tomar como base para preparar la declaración anual. Obviamente el primero de ellos es verificar que los ingresos pues, se encuentren registrados. Hoy en día tenemos los FDIs, que es una base para que el SAT pueda en un momento dado determinar lo que es los ingresos y las deducciones. Esto no significa que con base en eso únicamente podamos preparar la declaración, pero es una base sobre la que el SAT está tratando de construir y está aplicando sistemas de auditoría, todo a través de revisiones de los famosos CFDIs. Las deducciones es exactamente lo mismo. Tenemos que tomar en cuenta que los mismos deben de estar registrados. Además de eso, pues tenemos que considerar que los gastos y las deducciones tienen que estar relacionados con el giro, con el objeto social del negocio. Esto es muy importante. Cada vez la autoridad está más enfática
en que los CFDIs que recibamos deben de estar relacionadas con el objeto social. Y aquí habría que pensar en revisar cuidadosamente el acta constitutiva, el contrato social con el cual dio inicio nuestra sociedad, porque en muchos casos hemos detectado que existen empresas que están trabajando y que están realizando actividades que no coinciden con su objeto social. En diversas ocasiones que me han preguntado, esto puede tener una consecuencia importante, porque podría llegar a la autoridad, y seguramente en el futuro lo va a hacer, a poder decir que nuestros CFDIs que estamos emitiendo no son correctos porque no tenemos la capacidad legal para hacerlos, porque nuestro objeto social no está considerado la actividad. De ahí que es importante pensar pues, en revisar el objeto social en este momento, porque el día de mañana seguramente vamos a encontrar que la autoridad va a tener mucho cuidado en esto y seguramente va a emitir multas, que no sería difícil, pues acuérdense que la autoridad del SAT tiene copia de nuestro objeto social. Dentro de todo esto, pues la diferencia que existe entre la materia contable y la fiscal, pues tenemos lo que es la parte de las conciliaciones. La conciliación es precisamente el llevar la contabilidad a la declaración. Y para eso, en muchas ocasiones hay que hacer conciliaciones. ¿Por qué? Porque la contabilidad no necesariamente refleja la parte fiscal en forma de las transacciones de manera como lo quiere el fisco. Normalmente la contabilidad opera sobre una base de normas de información financiera y bueno, hay cosas que no son deducibles o no son acumulables para efectos fiscales. Por eso las conciliaciones son tan importantes. Y esto nos lleva a tener papeles de trabajo, porque para poder precisamente revisar todas esas partidas que nosotros conocemos y que a veces, aun cuando están en la contabilidad, deben de ser sujetos a adiciones o restas o cálculos para llegar a una cifra fiscal o a una base gravable. Todo esto, y como punto importante, pues hay que tomar en cuenta que debemos de tener sustento jurídico. Cada vez es más importante lo que se le conoce como materialidad. Es decir, yo puedo emitir o recibir un CFDI, pero tengo que tener una base jurídica, no nada más fiscal. Es decir, yo tengo que llenar el famoso CFDI, pero lo tengo que soportar con algo. Y eso es la materialidad, con contratos, con trabajos que tienen que estar a lo mejor realizados, ya sea que los haya yo realizado o que me los hayan realizado a mí. Y esto, pues todos estos puntos que he comentado deben de estar emitidos en una serie de acciones o procesos que debemos hacer para asegurar un buen cierre fiscal y desde luego una declaración anual. Al final les voy a hacer algunos comentarios sobre lo que precisamente considero cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para poder en un momento dado hacer una buena declaración anual. En conceptos de ingresos, bueno, pues tenemos que entender que para la ley del impuesto sobre la renta todos son ingresos, efectivo, bienes, servicio, crédito o de cualquier otro tipo. Entonces tenemos que pensar que todos estos son ingresos. Obviamente también todos estos deben de haber generado algún tipo de CFDI. Y esto es importante porque cada vez el SAT pide que por todo este tipo de ingresos se realicen CFDI. Sin embargo, existen algunos conceptos que no necesariamente nosotros pudimos haber emitido un CFDI. Entonces hay que tener cuidado para distinguir y bueno, en su caso, tal vez tengamos algún ingreso que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta sea considerado un ingreso y que no necesariamente represente la emisión de un CFDI. El caso más común en el caso de enajenación, pues también la ley del impuesto sobre la renta señala cuándo es el momento en el que va a considerar que se obtiene un ingreso para efectos de una enajenación. Y esto básicamente son 3 puntos. En ocasiones piensan que la enajenación se realiza cuando se expide el comprobante fiscal. Eso no es totalmente real o no es totalmente cierto.
para la ley del impuesto sobre la renta existen otros dos supuestos que son importantísimos. Si yo saco el bien de mi almacén y lo entrego, pues también la ley del impuesto sobre la renta considera que en ese momento se está realizando la enajenación. Oigan, pero yo no he emitido el CFDI. Bueno, ese es otro problema. Para la ley del impuesto sobre la renta, al momento que se entrega materialmente el bien o cuando se dé el servicio, se considera que se obtiene un ingreso. Y también cuando se cobre o sea exigible. Y esto tiene que ver con los contratos. Nosotros hacemos en muchos casos contratos y pensamos que se deben de acumular hasta que expire el CFDI. Pues no, los contratos dan derechos y obligaciones. Y para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, pues se establece en el artículo 17, en la fracción primero, cuando yo tengo derecho a cobrar un ingreso, pues en ese momento, independientemente del CFDI, se genera un ingreso para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. En el caso de lo que son las inmobiliarias, bueno, y este es el punto muy importante, el ingreso se considera cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones, cuando sean exigibles, es decir, cuando el contrato me indique que tengo derecho a cobrarlo o cuando expira el comprobante fiscal. Y además aclaro, lo que suceda primero, en ese momento, en una revisión, el SAT puede decir que nosotros tenemos que acumular el ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, independientemente de que se haya o no emitido el CFDI. Y son aspectos que a veces no cuidamos, pero que ahí están en la ley. En lo que se refiere a la parte de arrendamiento financiero, bueno, aquí da una serie de opciones, no es muy común, pero básicamente se puede optar por considerar como ingreso el obtenido en el ejercicio, ya sea el total del precio pactado o parte del precio exigible. Esto se da mucho para quienes manejan el arrendamiento financiero y como consecuencia para quien lo deduce. Y en el caso de enajenaciones a plazo, en lo que el Código Fiscal de la Federación considera como una enajenación a plazo, pues los contribuyentes van a considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado. Y son básicamente los puntos que tienen que ver con los más comunes. Sin embargo, también tenemos otro tipo de ingresos que hay que considerar, que son las deudas no cubiertas por el contribuyente. Cuando yo tengo una disminución en el pago de una deuda, pues también se genera para quien tiene la obligación de pago un ingreso. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo o porque estoy gozando de una disminución de un pago que debí de haber hecho. Y también en el caso de que exista imposibilidad práctica de cobro, pues también se permite en un momento dado hacer, en este caso, una deducción y para quien lo recibe, un ingreso. Existen otros ingresos que no me voy a parar mucho, que son técnicos, pero que ahí están en la ley y están considerados también, y bueno, hay que tomar en cuenta que existen. ¿Cuáles son? Pues la ganancia derivada de transmisión de propiedades, los que presuman las autoridades, que es la primera fracción en caso de una revisión. Es decir, si una autoridad hace una presunción de un ingreso, pues la ley dice, bueno, esos también los voy a considerar como un ingreso. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles. Esto es muy común en inmobiliarias, que en el caso de los contratos, pues ya se hacen con la cláusula que dice que las instalaciones van a quedar a beneficio de quien les rentaba el bien. Y esto es importante porque a veces no lo tomamos en cuenta. Y bueno, si esta persona efectuó a quien le rentamos las deducciones por construcciones, pues, y las deja al final de cuentas, pues la autoridad podría llegar a determinar que esos fueron ingresos para quien recibió la renta. Esto es importante tomarlo en cuenta porque en ocasiones no le damos la importancia que requiere, y lo que puede llegar a suceder es que en una revisión, y sobre todo habiendo mejoras en un inmueble, pues lo lleguen a considerar como un ingreso omitido. En el caso de la fracción cuarta, que también es otro aspecto importante, bueno, es el que considera todo lo que son las enajenaciones de activos fijos y terrenos, y algunos otros conceptos que también, pues es de lo más común en el caso de inmobiliarios que se dedican
a la compra y venta de inmuebles, los pagos que perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable, como les había comentado anteriormente, la cantidad cuando yo cobro un seguro, tengo obligación de acumular ese ingreso, también a final de cuentas, para la autoridad es un ingreso. Otras cantidades que llegue a obtener yo por indemnización, por conceptos de una disminución en la productividad que un seguro me pague, ¿verdad? También se considera en un momento dado un ingreso. Los que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, y esto es importante, se considera un ingreso. Nada más que aquí es importante destacar que en ocasiones recibimos gastos por cuenta de un tercero que son para efectuar gastos. Hay que distinguirlos y deben de ser manejados de manera independiente de los ingresos comunes, porque esos a final de cuentas, si bien son un ingreso, pues no necesariamente van a representar el pago de un impuesto. Los intereses devengados, obviamente, a favor, lo que conocemos como el ajuste anual por inflación, que básicamente es el resultado de la posición activa o pasiva que tiene el contribuyente, es decir, si yo financio a mis clientes o a mí me financian mis proveedores, pues puedo llegar a obtener una ganancia o una pérdida por motivo de la inflación, por haber manejado pues o deber o que me deban dinero. Las cantidades también, en el caso de recibidas en efectivo, cuando se trate de préstamos, aportaciones para futuros aumentos o capital, cuando son mayores a 600,000 pesos, mismos que debo de considerar que pueden llegar a ser un ingreso. Y la consolidación de la nuda propiedad o el usufructo, que esto es a partir del 1 de enero del 22. Eso también ya lo comentamos. En materia de deducciones, existen pues algunos conceptos que están perfectamente bien definidos. Hay dos artículos que son muy conocidos por quienes hacen declaraciones, que son el 25 y el 26, donde vienen todas las deducciones que yo puedo hacer. Estos son, no me voy a detener mucho en esto, ya los hemos comentado, los comentamos de hecho en diciembre, pero les voy a decir que estos gastos están relacionados con lo que son gastos que sean desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta, que sean necesarios para la consecución o para el logro del objeto social del negocio. De ahí la importancia que tengamos muy bien establecido cuál es el objeto del negocio. Yo no puedo comprar cemento si en cantidades obviamente, pues vamos a decir representativas, cuando yo no me dedico a la construcción. A lo mejor el ejemplo es muy obvio, pero en ocasiones hemos encontrado en algunas empresas que pues dicen, no, tú mete gastos por gasolina, oye, pero no tienes ni coche. Entonces, la autoridad en un principio puede considerarlos deducibles, pero en una revisión, pues les puede decir, oye, pues, ¿a qué coche le estás cargando? Ah, pues a un coche de un empleado. ¿Y dónde está el contrato de comodato? ¿Dónde está la bitácora de lo que fue lo que hizo? Y tienen derecho a pedirlo. Si nosotros no tenemos la información correcta, pues lo que sucede es que nos van a hacer no deducibles esos gastos. En términos generales, estos los pueden ustedes encontrar. Aquí viene la presentación, que además la tiene Grace para esta presentación, para que ustedes la puedan revisar con calma. Pues vienen todas las fracciones del artículo 25. Otro aspecto importante en las inmobiliarias es lo referente a inversiones. Y aquí, normalmente, no nada más a las inmobiliarias, es en términos generales, a veces lo que menos cuidamos es registrar correctamente el valor de lo que más vale en una empresa o lo que más tiene, porque a través de él se realizan a veces, independientemente de su valor en pesos de adquisición, pues a veces ahí realizamos las actividades. Y en ocasiones nos hemos encontrado que no están bien registrados. Hay una serie de definiciones que vienen en un artículo que es el 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde ustedes van a encontrar definiciones de qué es un activo fijo. Y la verdad es que hay que tener cuidado porque el tenerlos bien registrados representa darle un mayor valor a nuestras organizaciones, a la sociedad en la que estamos trabajando. ¿Qué comprende el valor de un inmueble? Bueno, pues en términos generales,
aquí les presento qué es lo que constituye, qué es lo que conforma el valor del monto original de una inversión, que los contadores lo conocemos como el MOI, que no es otra cosa que el precio del bien más los gastos, los seguros, los derechos, los fletes, los transportes, todo lo que se hizo para poder tener ese bien en un momento dado en condiciones de producir. Si es un edificio, pues a lo mejor hicimos remodelaciones. Si lo compramos, pues obviamente tiene que haber una escritura. Tenemos que tener, obviamente, y es importante que cada vez que hagamos un arreglo en los bienes, pues pidamos un CFDI, porque todo eso va a formar parte de lo que en un futuro será el monto original de la inversión. Y si el día de mañana lo vendemos, pues vamos a comparar ese monto original de la inversión contra los ingresos por venta que podamos tener de ese bien inmueble. Y pues si la diferencia es mucho, pues se va a pagar mucho impuesto. Entonces hay que cuidar que estén perfectamente registrados los inmuebles, porque además eso para todos los efectos financieros de bancos, pues es importante porque representan un activo por parte de las empresas. En el caso de los FDIs, y este tema también ya lo hemos tratado, es importantísimo entender que los mismos generan no solamente efectos fiscales, tiene otro tipo de efectos y son generadores de derechos y obligaciones. Entonces, nosotros a veces tenemos contratos que vienen de tiempo atrás o que ya tienen vamos, ya por costumbre ya ni los hemos actualizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no actualizamos nuestros contratos? Y a veces ni siquiera hablan de CFDIs, hablan de facturas. Y déjenme decirles que eso, en casos de litigio, puede generar problemas. ¿Por qué? Porque el contrato no va a hacer referencia a los FDIs, y los FDIs pues no tienen muchos años, desde 2014 para la fecha, bueno, hemos venido sufriendo o hemos venido teniendo cambios importantes. De hecho, tuve oportunidad de platicarles un poquito el mes pasado precisamente sobre los FDIs, y bueno, hoy en día se vuelven importantes porque son la base para poder hacer un registro independientemente del término ese que utilizo, que se llama materialidad o sustento de un CFDI. Esto, como les digo, pues puede generar problemas en obligaciones que estén establecidas en otras normatividades. Y bueno, vamos al punto de conciliaciones. Es básico que ustedes comprendan que para poder unir la contabilidad con la declaración anual, requerimos de precisamente un documento que nos lleve a tener las cifras y que podamos vincularlas de alguna manera. Es lo primero que se pide. Lo ideal sería tener una contabilidad a tal nivel de registro que todo perfectamente estuviera identificado con la declaración. Esto es difícil porque hay algunas partidas que se integran con base en algunos cálculos que no es posible a veces registrar en la contabilidad y que se tiene que hacer un papel de trabajo. De ahí que nosotros, inclusive el SAT, pues viendo esto, creó lo que es un catálogo del SAT, que ustedes seguramente han escuchado, y bueno, que vincula nuestras cuentas de nuestro catálogo de cuentas con el catálogo del SAT y que sirve de base para la determinación de los impuestos. Esas conciliaciones se transforman en papeles de trabajo, que además el Código Fiscal dice que son parte de la contabilidad. Y parte de la contabilidad, si ustedes revisan el Código Fiscal, donde viene lo que considera la autoridad fiscal como contabilidad, pues van a ver que es muy extenso. Son papeles de trabajo, archivos digitales que tengan, obviamente los FDIs que tiene además en su poder el SAT, documentos, actas de asamblea, todo lo que tenga que ver con una base para determinar los impuestos se considera que es parte de la contabilidad, como le quieran denominar. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque hoy en día además tenemos la costumbre de a veces realizar los cálculos y papeles de trabajo en Excel y en ocasiones no tenemos el cuidado de guardarlos, respaldarlos o almacenarlos o verificarlos. Y ahorita les voy a hablar un poquito sobre lo que yo creo que debe de hacerse para precisamente poder tener un papel de trabajo decente y que además amarre contra la declaración o coincida con la declaración.
En términos generales, lo que son los papeles de trabajo, y me voy a dedicar a hablar de la ley del impuesto sobre la renta y del IVA, bueno, pues el papel de trabajo debe de contener estos puntos, que son básicos. En el caso del impuesto sobre la renta, pues los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, las disminuciones de PTU, la disminución de pérdidas fiscales, el acreditamiento contra el ISR causado en el ejercicio y la determinación de cuentas fiscales CUFIN-UCUCA. Son aspectos que es lo mínimo que debe de tener. En muchos casos no se guardan, por ejemplo, y no se determinan las cuentas fiscales de CUFIN y CUCA. Al principio les dije que el SAT está haciendo modificación para que precisamente esos registros que antes hacíamos en forma de texto, hoy en día se hacen en forma de número. ¿Por qué? Porque se van a validar en un futuro. La CUFIN, que es la cuenta fiscal ¿cómo se llama? La cuenta fiscal neta, lo que va haciendo es una acumulación de los resultados fiscales y sirven de base para distribución de dividendos. En el caso de la CUCA, que se le denomina CUCA, pues les voy a comentar que se trata de una cuenta del capital de aportación. Básicamente es el capital que yo coloqué al principio de cuando se inició la sociedad y lo voy actualizando. Ustedes imagínense que no lo tenga registrado en las declaraciones anuales. Lo que va a suceder es que si yo voy a distribuir un dividendo, pues tengo que hacerlo con base en la información que tiene el SAT. Si no está registrado, técnicamente podría llevarme a que voy a pagar impuestos o a dejar de gozar de beneficios por dividendos que ya pagaron impuestos. Entonces, de ahí la importancia de cuidar estos detalles y de ver que estén correctamente registrados. No pasa nada si ustedes en este momento los detectan y presentan una complementaria. Malo que lo detecten el día que vayan a distribuir un dividendo o que vayan a vender la empresa y resulte que la cuenta de capital de aportación pues no está correctamente registrada, porque déjenme decirles que lo que va a suceder en el futuro es que el SAT va a pedir que estén perfectamente registradas y actualizadas estas cuentas para poder determinar un costo fiscal ajustado o un costo fiscal de esos dos conceptos que son la cuenta fiscal neta y la CUCA. En el caso del IVA, bueno, pues lo que hay que hacer es que el IVA es un impuesto que se paga mensualmente. Realmente las declaraciones se han vuelto las anuales informativas, pero deben de coincidir. Y por eso la razón de revisar que el cálculo mensual del IVA coincida con la declaración anual y desde luego que en forma mensual coincida con la contabilidad. Y esto es bien importante, porque acuérdense que estamos mandando constantemente la contabilidad en forma digital al SAT. Y ella tiene un elemento para en un momento dado poder decir que nuestras cuentas de IVA no están bien manejadas, porque no coinciden con las declaraciones mensuales. Hasta el día de hoy, afortunadamente, todavía no hace este tipo de cruces. Sin embargo, no es difícil que en un futuro los vaya a hacer y nos vayan a llegar observaciones diciendo, oye, ¿te acuerdas que me mandaste tu balanza de comprobación? Pues, ¿qué crees? No checa contra lo que me pusiste en la declaración. Explícame qué fue lo que pasó. Imagínense ustedes que lo hacen y tiene derecho a hacerlo por los últimos 5 años. Pues van a tener o vamos a tener un pequeño problema. De ahí la necesidad de esto estarlo cuidando pues en forma mensual y como lo estamos haciendo ahorita. Ahorita no tenemos la presión de una revisión del SAT, pero imagínense ustedes que les digan que tiene 6 días para poder mandar la información y haya que andar pidiendo plazo, sacando contabilidad que a lo mejor ya ni tenemos, o documentos o papeles de trabajo que no se hicieron en su momento o no se guardaron, o peor aún, sí se hicieron y no se guardaron correctamente. En términos generales, la balanza de comprobación, y esto es importantísimo, es la base para poder determinar esto. Y aquí les pongo algunos puntos que son básicos para determinar la declaración anual. Debe de emitirse una balanza de comprobación por mes y una del ejercicio. Lo más común es que se haga en Excel y se haga una columna en la hoja mencionada de Excel
¿Para qué? Para vincularla con la hoja de la declaración donde la estoy colocando la información. Porque es bien común que los contadores a veces en nuestra prisa sumemos algunas cuentas y las presentemos en otros. Y a la hora que queremos integrarla, no sabemos ni por dónde o qué sumar. Esto es muy sencillo de poderlo resolver si se hace una hoja de Excel en donde esté la balanza de comprobación. Obviamente debe de coincidir con la contabilidad, ¿verdad? Para poder vincularla con la declaración. De igual manera, pues verificar que los ingresos y deducciones estén considerados, ¿verdad? Porque si los ingresos no me chequen contra los FDIs que emití, pues debe haber alguna razón que puede estar justificada, ¿eh? Pero por lo menos saber por qué no coinciden o cuál es la diferencia por si el día de mañana nos preguntan. Un punto importantísimo es que no presenten cifras incorrectas o de naturaleza contraria a la cuenta. Es decir, pues que bancos no me aparezcan en rojo, ¿verdad? Porque lo primero que va a pensar es que pues desconozco lo que son conciliaciones bancarias. Nosotros tenemos siempre la costumbre de decir que las conciliaciones bancarias no debían de existir, porque nuestro banco, nuestro registro bancario, debía de ser exactamente igual al estado de cuenta. Sin embargo, eso anteriormente era muy difícil de hacer. Hoy en día, con los sistemas y la tecnología que hay, la verdad, el no hacerlo así es porque no se quiere en un momento dado o porque se quiere dejar o correr un riesgo. Y por último, eliminar cuentas que no se utilizaron durante el ejercicio. A veces nos hemos encontrado con balanzas de comprobación que traen cuentas que ya ni existen y no se han utilizado en los últimos 5 años. Pues si no se utilizaron, pues lo ideal es que se cancelen y ya no se hagan balanzas de comprobación con 5,000 cuentas, ¿verdad? El otro punto importante, y ya para terminar, son los archivos y sustentos jurídicos, que como les decía, son una base. Aquí les pongo lo que considero que son los 5 archivos que tiene que tener una organización. En la medida en que los tenga, y los tenga bien integrados y sepa dónde están, porque esa es la otra, en ocasiones no se tiene la información, no se sabe dónde están. Entonces, yo creo que hay que dedicarle un poquito de tiempo a ordenar a la información que tiene además un valor importantísimo. Ni les digo lo importante que es tener un archivo de activo fijo de inversiones, ¿verdad? Con la propiedad registrada y con todos los documentos que tiene la empresa. Es el tener unos buenos archivos de estos conceptos que están ustedes viendo, es darle valor a sus empresas. En términos generales, y para ya concluir, bueno, aquí les pongo algunas acciones que yo considero que hay que desarrollar en materia fiscal, en materia de contabilidad, en materia de lo que es legal, el aspecto legal y digital. No lo voy a tocar, porque son algunos puntos que en algunos casos son obvios, pero con todo gusto, si tienen alguna duda, se las puedo ampliar en un momento dado o les puedo hacer algún comentario. En materia de inversiones, bueno, esto es lo que yo considero lo mínimo que tienen que tener, y porque además es un punto central en las inmobiliarias. Deben de tener este tipo de información, que además algunos tienen algunos procedimientos muy buenos para poder juntar esta información, pero a veces no lo aplican, a veces sí lo hacen para el cliente, pero como dicen en casa del herrero, hasta dónde palo, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo. Finalmente, yo les comento que el proceso de la presentación anual implica un proceso documental en el que hay que hacer acciones fiscales, jurídicas y contables que en la medida de lo posible sean realizadas oportunamente, porque les va a dar seguridad a ustedes mismos y les va a evitar muchas contingencias en el futuro. En términos generales, esa es la presentación y bueno, me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Gracias, Roberto. Excelente plática. Vamos al pendiente para todos los cambios y que no tengamos problemas con Hacienda. Te agradecemos mucho por la información. Pues muchas gracias. Me pongo a sus órdenes y allí en el UPIN para poder contestar cualquier duda que tengan. Y bueno, hacerles el comentario que la próxima plática se va a dar dentro de 2 jueves
y va a versar sobre el tema de lo que son activos fijos. Vamos a ahondar un poquito, digo, no es un taller, pero la intención es que ustedes conozcan cuáles son los procedimientos que tienen que hacer para registrar correctamente en su contabilidad y para efectos fiscales los activos fijos de su empresa, que considero que son pues, una parte medular en lo que es el balance general o en los activos propiedad de una empresa. Muchísimas gracias y Jorge, muchas gracias. Me pongo a sus órdenes. Gracias, Roberto. Estamos pendientes para identificar esos activos y poderlos tomar en cuenta en nuestra contabilidad. Esperamos que nos puedas presentar. Tienes por ahí un software que nos puede echar la mano y puede inclusive crear las cuentas, tasar el impuesto que hay que pagar ante los notarios en el día siguiente por parte de nuestros clientes y que podamos tanto asesorarlos a ellos como tener claro cómo va a aterrizar nuestra contabilidad después de nuestras operaciones como profesionales inmobiliarios. La presentación de nueva cuenta, muchísimas gracias Jorge, y pues sí, tenemos la posibilidad de apoyarnos a Inopin con sistemas que son tecnológicamente pues, avanzados y que permiten tener un control precisamente de todos los registros, utilizando pues las bondades que hoy en día nos otorgan las herramientas tecnológicas que hay, que en muchas ocasiones no las usamos porque a veces pensamos que lo anterior es muy bueno y bueno, hay que pensar para adelante y pensar que además el SAT está trabajando para hacer revisiones de otro tipo que no tienen que ver con revisiones físicas. Son revisiones ya digitales y que con la información que tienen pueden determinar aspectos muy importantes y información, detectar diferencias en forma muy fácil. Me pongo a sus órdenes y bueno, estamos al pendiente. Muchísimas gracias y la presentación la tienen ahí en el UPIN y la pueden obtener ustedes a través del UPIN y de Grace. Gracias, los dejo con Grace Pérez. Ella se encarga de mandarles esta presentación y también de subir la información con tiempo para que se conecten a la próxima clase. Les agradecemos muchísimo por su participación a todos y por estar presente. Muy bonita tarde a todos. Gracias. Gracias, igual. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego.
Ay, qué mala suerte. Bueno, pasan las cosas. No dejes de apagar, mi vida, la luz. Apago de una vez la luz. Es que había un reunión y la luz. Pero bueno, llegué a la última.